Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por venir en este domingo en la tarde. Ya hay bastante frío, así que bueno, tenemos que cuidarnos ya a salir después del estudio. Bueno, vamos a ir no perdiendo tiempo, vamos a nuestro estudio de esta tarde. Y el tema que va a ser es realmente la hipocresía. Vamos a ver desde el capítulo 13 de Juan y vamos a leer desde el versículo 18, hasta el 35, por favor. Amén. ¿Estamos? Entonces, por favor, vuelvo a repetir, Juan capítulo 13, versículo 18 al 35. Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor, y un amén si están listos. Amén. La palabra del Señor dice así, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, ahora estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos nuevamente delante de su presencia, dando gracias por lo que hizo esta mañana también. Su mensaje fue expuesto. Gracias por darnos el alimento espiritual. Y ahora pedimos, Señor, hoy en la tarde, que confesando cada uno de nosotros nuestras faltas, nuestros pecados, delante de su presencia, Señor. Todo aquello que no ha sido de su agrado y que nos hayan metido a problemas en el pecado, Señor, arrepintiéndonos, Señor, y limpiándonos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo le pido, Señor, que sea el Espíritu Santo enseñándonos a cada uno de nosotros sobre la hipocresía, Padre Santo. Y tenemos grandes ejemplos que nos da este Evangelio de Juan, en el cual debemos de cuidarnos cada uno de nosotros.
Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dado ese espíritu de verdad para que nosotros andemos en esa verdad y sobre todo también proclamemos esa verdad. Gracias, Padre bendito, porque cada día, Señor, tenemos la oportunidad, Señor, de aprender más, fortalecer nuestra fe y tener comunión con usted. Tome usted control de este mensaje, quite toda contaminación y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, a quien siempre damos la honra y la gloria, y todos unánimes decimos amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hay algo muy importante al respecto de todo esto, pero el tema realmente vimos que es hipocresía. Venimos con temas repitiendo lo que dijimos hoy en la mañana. Debemos de saber qué es humildad. Desde que recibimos a Cristo, debemos de caminar en esa humildad. Y no solo de esa humildad, sino que debemos de caminar en santidad. Y todo eso vimos hoy en la mañana, el tema de que hay gozo en nuestro espíritu, lo cual produce en nuestra alma alegría. Y realmente esa paz y esa tranquilidad que Dios nos da a través de su palabra cuando la leemos. Entonces hablamos de ciertos puntos esta mañana, pero vuelvo a repetir en la mañana, y le dije que lo iba a repetir en todos los mensajes, es que cada uno de nosotros tenemos que leer las Escrituras para poder entender de qué estamos hablando. Si usted no ha leído las Escrituras, se va a quedar en la luna, si quiere verlo así, y no va a poder percibir lo que Dios nos ha dado. Entonces es una obligación leer la palabra de Dios para buscar su voluntad. Entonces ya vi allá que algunos se apuntaron otra vez para el año 2025 allá, y para leer ya unos van adelantados. Doy gracias a Dios por eso también. Entonces entramos a lo que es hipocresía. Algunos ya lo saben porque hemos hablado al respecto de esto. Hipocresía es uno que pretende ser lo que no es. Es decir, que pretende ser un personaje que no es él. Y si miramos la palabra profecía, si no mal recuerdo, en griego quiere decir actor. Una persona que está actuando. Es decir, que tiene un personaje. Y usted va a ver muchos hipócritas en las novelas, en el cine, porque realmente estos hipócritas están presentando un personaje que ellos no lo son. No sé si me explico. ¿Me está entendiendo? Entonces a esto se les llama hipócritas. Entonces cuando uno está en la iglesia, en lo espiritual, hay algo muy importante. Los hijos de Dios no tienen que ser hipócritas, no aparentar lo que realmente no es. No sé si me explico. Regularmente en el mundo, si alguien tiene una casa, dice, pues tengo esta casa y la estoy pagando, me cuesta miles, y le multiplica más lo que tiene para que el otro oiga. Pero en las cosas de Dios no debemos de aparentar. El Señor nos enseña humildad. Muchas veces dicen, hay algunos que son pobres pero realmente son ricos y no lo demuestran. Entonces todo esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Entonces vamos a hablar bastante otra vez nuevamente de Judas. Judas, ¿qué es lo que estaba pasando con Judas? Judas era un hipócrita, porque a pesar de que el Señor le dio oportunidad, estaba aparentando ser un apóstol. Y realmente vemos que así como Judas era falso, no era creyente, entonces no era salvo.
Y ese es el cuidado que debemos de tener, que no hayan Judas adentro de las iglesias locales, pretender. Entonces por eso leemos la Biblia, porque en la lista, si no mal no recuerdo, hay varias listas, hay como 3 buenas listas de los que van a ir a la vida eterna, los que van a heredar el reino de Dios, y entre esos están los mentirosos, ¿no? ¿No es cierto? ¿No han leído la Biblia entonces? ¿No? Entonces van a tener que leerla, ¿verdad? Entonces dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos tampoco. Está junto con los borrachos y todo eso. Bueno. Entonces, miremos un poquito qué nos dice al respecto de esto, del cual estamos hablando nosotros, de este tema de la hipocresía. Y aunque esto es prácticamente, se lo demuestra el Señor Jesús, porque a pesar de que andaba con los 12, el Señor le estaba dando una gran oportunidad. Entonces, miremos entonces, la hipocresía, una sombra negra cae sobre la escena mientras Jesús trataba con Judas como traidor. Entonces prácticamente no solo era hipócrita, sino que era un traidor a este personaje. Y es importante notar que Judas no era un verdadero creyente, sino que era un verdadero hipócrita, por la forma en que estaba él aparentando ser, y no lo era. Entonces todas estas cosas vemos a nosotros la realidad que no era salvo. Él pretendía, Judas pretendía ser de los 12 creyendo en el Señor Jesús, pero no era eso, no era ni siquiera un verdadero apóstol. Así hay muchos creyentes, muchos cristianos, que dicen que son cristianos y son hipócritas. ¿Por qué? Porque pretenden ser cristianos, se esfuerzan para ser cristianos y nunca han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y eso es lo triste. Eso está abundando hoy en día. Desgraciadamente lo tenemos adentro de las iglesias locales, pero cuando vamos a ver eso verdaderamente es cuando el Señor venga por su iglesia. Al final nos vamos a dar cuenta que todas esas personas no van a estar con nosotros en el cielo, sino que nos vamos a dar cuenta que estaban pretendiendo ser cristianos. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, no pretender en las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es un juego. Recuerde que su alma está en juego y no debemos de jugar con eso. No sé si me explico. Bueno, entonces miremos un caso de Judas y vamos a ir ahí en Juan, pero en el capítulo 6. Y vamos a ver que en el capítulo 6 nos demuestra que Judas estaba pretendiendo porque nunca había creído en Jesús. ¿Están conmigo? Entonces ahí en el capítulo 6 busquemos el versículo 64. ¿Ok? Y el Señor Jesús lo dice claramente, y nosotros debemos de hacer énfasis en esto, aunque ya lo leímos nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, nunca había creído en Jesús. ¿Estamos? Amén. Juan capítulo 6, versículo 64, y vamos a leer hasta el versículo 71. ¿Están listos todos? Amén. Bueno, versículo 64 dice: ese Señor Jesucristo quien habla dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Está en plural, ¿verdad? No era solo Judas, sino que habían varios, porque está en plural, porque dice, hay algunos, no dijo hay algunos, sino que hay una S ahí. Dice, hay algunos de vosotros que no creen, punto. Dice, ahora bien, nos lo explica, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Fíjese, está hablando en plural, no era solo Judas. Dice, ¿y quién le había de entregar? Singular. Singular. Qué tremendo, ¿no? O sea que el Señor sabía
ahí en el 64, ¿quiénes no creían? Eso es tremendo. ¿Usted cree que adentro de la iglesia local Dios no sabe quiénes no creen? Pero ¿sabe cuál es el propósito y el plan de Dios? Dios quiere tener, como decía esta mañana, comunión con la humanidad. Y la única forma de tener comunión con la humanidad es a través de Cristo. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, a Dios le agrada que tengamos comunión, porque por eso fue creada la humanidad, que Él quería tener comunión, o quiere tener comunión con la humanidad. Entonces, hay muchos, vuelvo a repetir, que están adentro de nosotros que dicen ser cristianos, pero no están caminando conforme a las reglas y la voluntad de Dios, de lo que usted tiene en sus manos, que es la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Nos estamos engañando nosotros mismos y no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Si usted lee su Biblia, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios. A veces decimos, como decía esta mañana, y se los dije yo claramente, que muchas veces estamos formándonos un hábito que venir a la iglesia en la mañana y en la tarde y el miércoles ya estamos santificados. Y eso no nos dice la Biblia, eso. Entonces agarramos un concepto, ¿me entienden? Que venimos, porque algunos venimos de otras iglesias que hacen eso precisamente. Si usted se presenta el día domingo, usted ya cumplió. Y Dios nos está diciendo esto. Entonces, la pregunta es, no solo es Judas, sino dichos de paso son más. Según el versículo 64, los que en realidad no creen. ¿Ok? Entonces miremos el versículo 65. Y dijo Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, fíjense, ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado por el Padre. Qué tremendo. Sigue diciendo: desde entonces muchos de sus discípulos, o sea que no eran uno, no eran dos, no eran tres, sino que dice muchos de sus discípulos, volvieron atrás. Y ya no andaban con Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Entonces sí tenía razón en el 64, dice, porque cuando en el 64 leímos, pero hay algunos de vosotros que no creen, incluyendo Judas. ¿Sí? Y entonces ya no andaban con Él. Y así nos pasa en la iglesia. Así nos pasa en la iglesia. Le dice usted la verdad, predica la verdad y le duele y no les gusta. A esa iglesia no voy porque me lastima mi corazón. Cuando me dicen la verdad, me lastima. Predica muy duro. Si te duele, cámbialo. Muy sencillo. Si te duele, cambia. Y vas a ver que la próxima vez no te va a doler. Porque ya confesaste tu pecado. Y empiezas a caminar con Dios nuevamente. Eso hace la diferencia. Pero hay algo muy más importante acá. En lo que respecta al versículo 67, porque dijo entonces Jesús a los 12, incluyendo Judas: ¿quieres acaso iros también vosotros? Y Judas fue astuto. Judas se quedó. Y sin embargo, el que estaba teniendo paciencia con Judas era el Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús no lo sacó? ¿Por qué no lo quitó? Entonces vamos a ver más adelante. Vuelvo a repetir. Una de las razones que Dios no quita a la gente es porque en Juan 3:16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El propósito de Dios es que Él no quiere desperdiciar a nadie.
Pues si hay muchos Judas que son cristianos, pues que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Porque eso es lo que está esperando, ese es el propósito de Dios. Entonces nosotros no podemos menospreciar a nadie adentro de una iglesia. ¿Qué hacemos cuando viene alguien adentro de la iglesia y nosotros que ya tenemos muchos años y decimos que estamos caminando en la voluntad de Dios y viene esa persona? Entra una prostituta y la vamos a sacar porque es prostituta, porque no viene bien vestida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tener paciencia. No sé si me explico. Pero sí somos buenos para criticar, ¿verdad? Miren esa iglesia, ahí fuman. Miren esa iglesia, endrogados. ¿Acaso el Señor Jesucristo no se metió con los pecadores? Con un propósito de enseñarles el camino. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer de aceptar a la gente? La iglesia es como un hospital de emergencia. Llegan heridos de diferentes formas y tenemos que atenderlos. Pero nosotros queremos que antes de que sean salvos ellos ya vengan limpios, ya vengan, no, tienen que venir sucios para que el Señor los limpie con su sangre. No sé si me explico. ¿Cómo te recibió Cristo a ti? Sucio. Pero debe de caminar en la nueva vida. Entonces algunos me han dicho a mí es que no puedo recibir a Cristo porque soy demasiado malo, pecador, y tal vez más adelante voy a arreglar yo estas cosas. No, tú no puedes arreglar nada. Quien arregla las cosas es Cristo. ¿Cómo hemos venido con Cristo? Hemos venido, dice, Isaías dice claramente, venimos como trapo de inmundicia. Eso es lo que dice claramente. Entonces, no pretendamos, porque Dios no quiere que pretendamos, porque la realidad es que a mí me pueden engañar, al pastor, a tu maestro, a otra persona la puedes engañar, pero Dios no. Dios te ve tu corazón es transparente para Él. Él sabe quién eres. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y todos se quedaron. Le respondió Simón Pedro, y se lo dije yo hace unas 2 semanas. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y son las mismas palabras que están acá, porque todas estas palabras son eternas, las que hay en la Biblia. Y sigue diciendo el 69, nosotros, ahí hay algo que Pedro no lo analizó. Y ese es el error que cometemos nosotros. Todos somos salvos. Pero todos los que están en la iglesia local y vienen los domingos, no todos son salvos. Todos los que están en una iglesia, todos no son salvos. Si usted cree que porque fueron a la iglesia y se congregan y dicen que ya son cristianos, no es así. Mire el 69. Nosotros incluimos y muchas veces igual que Pedro. Pedro dijo, nosotros hemos creído. ¿Quiénes somos nosotros que hemos creído? Y que conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes son nosotros? Cuando dijo Pedro. Pedro generalizó, lo hizo plural. Y me va a decir, dígame, ¿no está incluyendo ahí a Judas? ¿O no está incluyendo a Judas? Está incluyendo Pedro a Judas. Pero Dios sabía que Pedro había cometido un error, el Señor Jesús, y sabía perfectamente que no era persona con un corazón abierto de recibir la palabra de Dios. Es decir, que Judas era una persona que no solamente recibió la palabra del Señor, sino que vio los hechos del Señor Jesús y no tenía excusa. Entonces el versículo 70, dice el versículo 70, Jesús le respondió y le aclaró a Pedro en pocas palabras. Pero Pedro todavía no analizaba las cosas.
y aclara el versículo anterior de contexto. El Señor Jesús en el versículo 70 dice, Jesús le respondió, dice, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? Dice, sí, yo los escogí. ¿Y uno de vosotros? ¿Quién es? Es un angelito. Es un angelito. Es un santo. ¿Uno de vosotros? ¿Es más santo que los otros? No, es más diablo que ustedes. Porque le dice uno de vosotros, es diablo. Qué tremendo, ¿eh? Pero, vuelvo a repetir, le está diciendo a los apóstoles, porque hay que ver a quién está hablando. Le dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido a vosotros los 12? 12 apóstoles, y uno de vosotros, o sea, de uno de vosotros apóstoles es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los, vuelvo a repetir, de los 12. Qué tremendo, ¿no? Y qué triste. Entonces, nunca había creído. Ahora mi pregunta es, ¿había creído Judas? ¿Cree usted que había creído Judas? No. ¿Se le dio oportunidad a Judas? No muchos que se dicen cristianos no son cristianos. ¿Pretenden ser cristianos? Dios nunca se contradice. Todo esto debemos de tener cuidado, pero se me viene, es que, mire, tenemos que ver las cosas que nos da Dios y las cosas que nos da Satanás. Dicho sea de paso, anoche estaba hablando yo con la persona que le digo y le he venido diciendo esta mañana precisamente, me decía ella, es que mi casa yo ya la pagué. Le digo, amén. Pero salió y me dice, es que hay que tener fe. Y le pregunté, ¿de dónde viene tu fe? Entonces dije, muchos quieren tener fe y no leen su Biblia. Y la pregunta es, ¿de dónde puede venir tu fe si no lees tu Biblia? Si tú vienes y me dices que tienes fe, y yo te pregunto, ¿tú lees tu Biblia todos los días diariamente? Duele la palabra que estamos hablando del tema, pero yo te diría que eres un hipócrita. Porque estás pretendiendo hacer algo, porque dice que tienes fe, pero no lees. Pero no leo la Biblia. Yo leo los salmos de vez en cuando. ¿Cómo de dónde puede venir tu fe? Entonces yo le dije a esta persona, a ella, le dije yo, la realidad es que la fe tiene que ser demostrada por obras. Y le dije yo, a mí se me hace más fácil decírtelo, porque yo he pasado momentos de prueba para demostrar mi fe. Dios va a probar tu fe. A cada cristiano va a probar tu fe. Y llegó un momento en que me dice ella, y bueno, ¿qué ejemplo? Bueno, por ejemplo que se me viene, le dije yo, hagamos algo. Suponiendo que no tenés trabajo, tenés a tu niño enfermo, estás preocupada, necesitas money, el dinero. Ok. Pero tú dices que tienes fe. Ok. El diablo va a ser astuto. El diablo va a estar atento para ver qué necesitas. Porque el diablo quiso tentar de esta forma al Señor Jesús. El príncipe de este mundo le ofreció riquezas a él en el desierto, cuando el Señor estaba a prueba. Entonces le digo yo, pero también te está poniendo prueba a ti. ¿Y qué pasó? Le digo yo, ok, viene alguien y te dice, hay trabajo, y te pagan bien, y te pagan buen dinero. Pero tienes que ir a trabajar el domingo. No sé si me explico. ¿Qué harías tú? Y me contestó bien.
Pues yo no lo agarro, me dijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a matar de hambre a tus hijos? ¿A tu esposa? ¿Necesitas el dinero? Y me dijo, no, porque yo confío en Dios. Y realmente son cosas que a mí me alegró el corazón oír cuando me dijo eso, porque el Señor dice que no te va a dejar sin techo, sin abrigo y sin pan. Ahora le digo, si tú quieres hamburguesa, ya es cosa tuya. Entonces le dije, ¿te das cuenta? Si es un cristiano inmaduro, posiblemente lo va a tocar, pero el Señor lo va a corregir. Y a veces el Señor empieza a hablar. El Señor viene, hey, a través de las circunstancias te mueve. Dice, esto no está correcto, eso no te lo di yo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos debemos de congregar, ¿sí o no? Y el Señor no te va a dar un trabajo para contradecirse a Él. No sé si me explico. Bajo ningún punto Él se va a contradecir. No te va a dar algo. Entonces, ¿qué tiene que empezar tú? Lo que tengo entonces no fue bendición de Dios. Se convierte en lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Ya lo sabe usted. En lugar de ser bendición. Y así, ese es un ejemplo vago. Yo le digo lo que sucedió ayer y me dije, sí tiene razón. Claro que tiene razón. Porque es palabra de Dios. Entonces, en eso tenemos que ver que cuando Dios nos da algo a nosotros, todo el tiempo tenemos que ver de qué fuente vino. ¿Vino del diablo? ¿O vino de qué? ¿O vino de Dios? Yo les puedo decir una cosa. La Biblia me dice, el diablo sana. El diablo sana. El diablo es un imitador de Cristo. Solo fíjese en las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto, ¿qué hizo? No era un gran imitador. Y cada plaga, si usted investiga bien la historia de Egipto, cada plaga era un dios. El dios piojo, el dios langosta, el dios mosca. Y tiene sus nombres específicos. Yo los tengo esos nombres específicos. No los recuerdo ahorita. Pero tienen un nombre. El dios mosca no me recuerdo cómo le decían. Honestamente no me recuerdo. Ni al piojo y así sucesivamente. Eran idólatras, eran dioses. Entonces Dios le estaba demostrando a ellos que el Dios era el Dios grande, poderoso, que se estaba manifestando, que era el Dios grande y potente, mejores que sus dioses que tenía Egipto. Ese fue el propósito de las plagas. Él sabía de antemano el corazón del faraón, que ese faraón no se iba a arrepentir. Porque él tenía el libre albedrío. Pero la forma en que lo pone es que Dios le demostró que sus dioses. ¿Qué fue lo que llamó el faraón cuando hizo el primer milagro y su bastón se convirtió en culebra ¿cómo se llama? Con Aarón y Moisés? ¿A quiénes llamó? ¿Cómo dice? Hechiceros. ¿Y estos hechiceros son de Dios? ¿Esos hechiceros son de Dios? ¿Y cómo fue que hicieron milagros? Y cada milagro que hacíamos, ellos lo imitaban y lo hacían, pero en el poder de qué espíritu. No sé si me explico. Esto es real. ¿Usted cree que eso solo sucedió en Egipto? Ahora en estos días hay hechiceros. Hay hechiceros, es lo que se pone contra Dios. Entonces, cada una de esas cosas es exactamente igual. Como creyentes, nosotros debemos de estar aptos. Por eso es necesario leer la Biblia para yo saber si realmente viene de la fuente de Dios o no viene de la fuente de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano? ¿Qué es lo que hacemos? Es por la ignorancia de no leer las Escrituras. ¿Sabe qué hacemos después? Cuando estamos mal, el diablo nos lo da con un propósito de que nos alejemos de Dios. Y aún siendo cristianos. Pero ¿sabe qué pasa? Después cuando estás mal, oh Dios, mi Dios servidor, mi Dios, oh, cúrame de cáncer, oh Dios, cúrame de este catarro, oh, cura a mi hijo, oh, necesito trabajo. Y Dios está diciendo, no. Tú le estás pidiendo a un Dios, yo no soy tu Dios de la Biblia, porque yo no soy sirviente tuyo.
yo no soy sirviente tuyo. Tú me sirves a mí y tú haces lo que es mi voluntad. El mundo tiene un Dios que sacó el nombre y está profanando el nombre. ¿Se recuerda uno de los 10 mandamientos que dice? ¿No qué? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y está sacando la palabra Dios de la Biblia, pero un Dios que le sirve como pueblo, como lo hacía Egipto. Como lo hacía. Dios no es tu servidor. Tienes que conocer quién es Dios. Tú eres el que le sirve a Dios conforme Él quiere y conforme es su voluntad. La tierra es de Él y todo lo que está dentro, dice la Biblia. Claramente. Entonces, no pretendamos ser actores, ¿ok? No actuemos con otros personajes. Lo triste de todo es que cuando dudamos, no hay fe con obras. La fe, la verdadera fe, tiene que tener sus obras. De lo contrario, no trabaja. Y Dios te va a estar probando constantemente a todos. Pastor, diácono, maestro y cualquier otra persona, Dios la está probando en su fe todo el tiempo. Dios nos prueba. Entonces, aquí miramos que nunca había creído Judas. Pero miremos algo más ahí en el capítulo 13 de Juan, que nos lo dice claramente a nosotros. No había sido bañado por completo. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era la palabra bañado? ¿Alguien se la sabe? ¿Cómo? Ok, low. Ok, low. Ok. Esa es la palabra. Nunca Judas había sido bañado. Miremos entonces, ese es otro problema. Entonces, lo que estoy tratando de comprobar es que Judas estaba pretendiendo no era salvo. Hay muchos cristianos hoy en día que son iguales. Solo quiten la palabra Judas y póngala cristianos falsos. Eso es lo que está. Y con eso estamos lidiando hoy en día, porque esos cristianos falsos están dando mal testimonio. ¿Te recuerdas lo que les dije esta mañana? De la vid y los pámpanos y las ramas. ¿Ah? Dios está esperando eso. La vid y los pámpanos, Dios está esperando eso. Dios está esperando que cuando tú naces estás en la vid y te formas en rama. Pero esa rama tiene que crecer. Y esa rama tiene que dar ¿qué? Fruto. Y al dar fruto, ¿nos lo comemos nosotros? Es para que otros coman, es servicio. Eso es, en los frutos, cuando dice estamos fruto, 30, 60, 100%, quiere decir que ese fruto lo estamos dando para que otros coman. ¿Cómo es eso? Pues llevando el evangelio. El primero. Estás cargado. Aquí las predicaciones no es únicamente para que te llenes y estés bien lleno espiritualmente. No. Es para que lo compartas. No hay que ser egoístas. Tienes que compartir lo que aprendes. Tienes que compartir lo que Dios te da. ¿De qué me sirve tener y acaparar todo lo que Dios? Oh, tengo una gran sabiduría. Y no lo estoy compartiendo. Hay tanta necesidad, pero no lo compartimos. Compartirlo es de vital importancia. Entonces vamos ahí otro que les dije a ustedes, se les dije, Juan, ¿qué? 13, ¿ok? Judas no había sido bañado por completo. Ahí en el versículo 10 y 11, por favor. 13, 10 y 11, ya lo leímos. ¿Lo tienen? Juan capítulo 13, 10 y 11. La palabra del Señor dice, Jesús le dijo, el que está lavado, lou, en griego, no necesita sino lavarse, nipto, los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, le dijo, vosotros estáis limpios, pero llegó hasta el número 11, ¿ok? Está hablando con sus discípulos. Solo llegó el número 11. Y al 12 le dijo, aunque no todos. No sé si me explico. ¿Está entendiendo? Entonces,
Lo que quiero comprobar con esto de hipocresía, le estoy diciendo a ustedes que Judas no era salvo y no fue salvo. No es cuestión de que se pierda la salvación. Nunca dispuso su corazón a abrirlo a Dios y recibir su palabra de buena voluntad. Muchos dicen que abre su corazón, mentira. ¿Cuántos no he visto yo que pasan y hacen las grandes invitaciones, masas, pasan enfrente y lloran y todo, y al ratito vuelven a rezar al mismo vómito? Entonces se arrepintieron, pero aquí parece que se arrepintieron. No, tienen remordimiento de lo que tienen, que es algo diferente de arrepentirse, de arrepentimiento. Entonces todo eso debemos de tener cuidado. Es decir, que cuando yo confieso mi pecado, yo debo dar la vuelta y decirle no más, porque yo estoy viviendo en la nueva naturaleza, si es que yo nací de nuevo. Seguir las cosas del mundo es un problema grande contra Dios. Estamos en el mundo, pero no seguimos las cosas del mundo. ¿Qué es lo que seguimos? Lo que usted tiene en sus manos. La Biblia. Si usted no lee su Biblia, usted está perdido. Usted está pretendiendo ser un cristiano. No sabe. Y después quiere bendición. Y aún hay algunos todavía que exigen bendición. ¿De dónde puede dar el Señor bendición? Se quieren apropiar de las promesas de Dios, pero no ponen en práctica los contextos. Ese es uno de los problemas grandes. Entonces, vuelvo a repetir, es necesario que nosotros leamos las Escrituras. ¿Están conmigo? Ok, sigamos adelante. Y no había estado entre los escogidos que el Padre dio a sus hijos. Porque fíjese que si vemos Juan, el versículo 18, 3:18, por favor, que ya lo leímos como texto. ¿Están conmigo? Bueno, vuelvo a repetir. No había estado entre los escogidos que el Padre dio a su Hijo. Porque mire el 13:18 dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. ¿Oyó eso? Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí. ¿Qué levantó? Su calcañar. Eso es lo que dice. Y si vamos al 17, en la oración intercedora, 17, capítulo 17. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el 17, pero vamos a ver el versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, está hablando el Señor Jesús, está todo en rojo, ¿ok? Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, dice el Señor Jesús. A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la Escritura se cumpliese. Qué tremendo. Qué cerca, escúcheme esto, qué cerca de la salvación puede estar una persona. Qué cerca de la salvación puede estar una persona y sin embargo puede perderse para siempre, para una eternidad. Qué cerca estuvo Judas. Tan cerca que participó de los ministerios de Dios, del Señor Jesús, y sin embargo se perdió. ¿Qué tan cerca están esos que se dicen ser cristianos? Y sin embargo van a perder toda una eternidad en el infierno. Van a estar. ¿Qué tan cerca? Pero aquí no se trata de, ay, casi fui salvo. Si casi fuiste salvo, te vas al infierno, ¿ok? Yo tengo que ser salvo a través de la sangre de Cristo, a través de esta crucifixión, a través de esa ascensión resucitó. Y vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, nosotros no creemos un Cristo que está en la cruz, crucificado.
Porque Cristo para mí no está crucificado. Cristo está vivo. Y vive en mi corazón. No sé si me explico. Nosotros no creemos en la cruz. La cruz no nos hace a nosotros absolutamente nada bueno. Incluyendo, la Biblia dice que maldito aquel que es colgado en una cruz. ¿O no es cierto? Es maldito. Nosotros creemos y tenemos confianza. ¿Quién murió en la cruz? Pero no en la cruz. Porque la Biblia decía, es maldito aquel. Y esa maldición la devuelve. Es tremendo. Nosotros creemos en aquel que murió en la cruz. Ese sí. Y miren que algunos traen sus cruces, algunos llevan sus cruces. La cruz no sirve para nada. Ahora me he dado cuenta que este jugador famoso, Messi, se echa un gol y para arriba. Oh sí, Señor, gracias por meter el gol por mí. ¿Será su Dios servidor? Dios, ni siquiera eso. ¿Y sabe qué es lo peor? En unas ligas chiquitas, niños que juegan muy bonito, pequeños, juegan el fútbol. Los chiquitos, pero son como de 6 años, meten un gol y ya también para arriba. Ese es el hábito que formamos. Y no sabemos de dónde viene. Eso es lo peor que puede haber. Entonces, seguimos en el tema, ¿verdad? No pretendamos lo que no somos. Al pastor lo pueden engañar, ya está viejito, pero a Dios no. Aunque te vayas a esconder, no te puedes esconder de Dios. Y si tú no me crees, ve a leer Jonás, ¿ok? Jonás, Dios le dio una dirección y tomó lo opuesto. Y sin embargo, Jonás lo trajo. ¿Cómo lo trajo Dios? A ver, ¿cómo lo trajo? ¿De las orejas? Bueno, simbólicamente podemos decir que de las orejas, pero no, lo trajo a través de las circunstancias. ¿Están conmigo? ¿Cómo lo trajo? A través de las circunstancias, ¿va? Y no fueron muy buenas por haber desobedecido, porque pagó las consecuencias. Jonás pagó las consecuencias o no pagó las consecuencias. ¿Cómo te trae Dios a ti? A través de las consecuencias. Y no te gusta. Tú cometes pecado y Dios te perdona, te limpias con la sangre de Cristo, pero las consecuencias las vas a pagar. Dios no te quita las consecuencias las pagas. Dios tiene un corazón perdonador, te limpia de pecado, pero las consecuencias las paga. Yo les digo, yo estoy pagando consecuencias de mi juventud, porque no fui un muchacho muy bueno. Yo miro a los jóvenes acá y digo, estos jóvenes buenísimos comparados a mis 18, 16 años, 15 años, buenísimos. Yo andaba en el mundo, perdido completamente. Y doy gracias a Dios, cuántas veces no estuve expuesto a la muerte. Y sin embargo, Dios me dio oportunidades como se las dio a Judas, como se los da a cualquiera en el mundo. Dios quiere que vengamos a los pies de Él. Y doy gracias a Dios que Dios me haya dado esa oportunidad. Entonces, ¿qué tan cerca está la salvación de las personas? Y sin embargo, puede perderse para siempre por una negligencia, por no poner atención. Judas era incluso el tesorero del grupo, porque ahí en el versículo 12, mira ahí, estamos en el 13, ¿verdad? Ahí en el 12, 6. Y en esto tenga mucho cuidado, ¿ok? Por favor, ¿ok? Siempre salen estas cosas, Dios sabrá por qué. 12:6. Judas incluso era tesorero del grupo. ¿Están conmigo? Dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. ¿Sí? Que era, aparte de hipócrita, ¿qué era? Era un ladrón que teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba ¿en quién? En ella. Qué tremendo. Entonces, si miramos un poquito el contexto es, pero mire las palabras de Judas. Miremos desde el versículo
prácticamente, miremos desde el 1 para poder entender, no, miremos desde el versículo 2, 12:2 para entender esto. Mire pues, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, así que sí que era caro, y ungió los pies de Jesús, dice, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, aquí viene el que pretendía ser discípulo, el que pretendía ser apóstol, el que era un hipócrita. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Ja! ¡Qué corazón más bueno! ¿Cuál es un corazón hermoso eso? ¡Qué pensamiento! Si usted lo mira y usted lo oye, porque yo no conozco el corazón, digo, ¡qué corazón! Ese tiene razón. Dígame usted y ponga a pensar un momento. ¿No actuó como las telenovelas Judas en ese momento, teniendo un corazón bueno? Porque en las telenovelas usted ve dos bandos. Ve la mujer mala, que muchas son buenas para eso, y ve la mujer buena. Ve el hombre malo y ve el hombre bueno. Pero es un hipócrita, es un actor. Actor quiere decir hipócrita. Es decir, que si tú miras telenovelas de esta en la televisión, tú estás viendo hipócritas y de eso te llena tu corazón. Y cuando vienes a la iglesia dices, ay, ¿por qué me siento así? Ay, las predicaciones son aburridas. Sigue viendo telenovelas y va a ser más aburrido, porque te estás llenando de mucha contaminación de hipocresía, de lo que miras en lo que actúan. Cuando mires una película, mira el significado que tiene la película y el propósito. No mires una película solo por verla, qué bonito, jaja, me reí todo. No, mira el mensaje que está dando. Y muchas de esas películas siempre ponen un árbol y ponen que una persona, ya sea de guerra la película, ya sea de 21st Century, siempre se trata de qué. Escucha esto. Y esto está más seguido. Mire sus películas. Es de que una persona, ya sea de China, ya sea de India, más de Estados Unidos, ya sea de Rusia, que ese es el que va a salvar al mundo. Oh, va a haber destrucción. Van a poner una bomba atómica y el mundo se va a destruir. Oh, viene un asteroide. Oh, ahí en el espacio. Oh, hay una persona que va a salvar al mundo. Oh, salvamos al mundo. Ah, qué buena película. ¿A quién están imitando? Si solo uno puede salvar el mundo. Pero eso no les gusta. Es Cristo. Es el único. No sé si me explico. Mire las películas, si usted las mira, mírenlas con propósito. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es? Y piense un poquito, ¿qué mente la persona para hacer toda esta película? ¿Qué mente? ¿De dónde viene la mente? Porque cuando usted mira la película, en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama al que hace la película? Se le llama productor, gracias. Pero va con otros también aliados. ¿Quién está poniendo toda esa porquería en la mente? Pero usted no tiene discernimiento, es decir, ¿con qué propósito lo hizo? Mire los comerciales ahorita. Comerciales para niños y ahora ya no salen las familias, el papá, la mamá y un hijo o dos hijos. No, salen dos hombres o salen dos mujeres. Y ahorita ya nos acostumbramos. Ya tenemos el hábito que está saliendo más frecuente, ¿o no es cierto? Todo eso debemos, y todo eso es mentira, todo eso es hipocresía. El mismo pensamiento, ¿cómo le llamó Jesús a Judas? Le llamó diablo. Diablo le llamó directamente y se lo dijo, claro.
Entonces, debemos nosotros de tener mucho cuidado al respecto. Porque realmente Judas no se estaba preocupando realmente de darle a los pobres eso. No, Judas dijo, con este dinero me doy la vuelta aquí, a las vueltecitas, voy a sustraer ¿el qué? El dinero y me lo echo a la bolsa. ¿Cómo lo tomaría usted a Judas? ¿Con un corazón bueno o un ladrón? ¿Qué diría usted que es Judas? ¿Un buen hombre de un corazón bueno porque dijo que lo den a los pobres, o un ladrón? Él lo que quería era sustraer. No te quiero afligir, ¿ok? ¿Cómo te consideras tú cuando tienes que dar el diezmo a la iglesia y das solo una parte o no das nada y tú pretendes que le estás dando a Dios lo que Él te pide, que es el 10%, y dice, qué corazón tan bueno, y cuando no le estás dando nada a Dios? ¿Cómo entrarías en qué? En hipocresía. Dios te está tomando como hipócrita. Mi pregunta es, más te vale que confieses ese pecado de hipocresía. ¿Por qué tengo que confesar ese pecado de hipocresía? Porque va a llegar un momento que lo va a necesitar. Va a llegar un momento que necesitas orar y tienes que limpiarte porque sabes que le estás robando a Dios. No hay ninguna diferencia con Judas. Me gusta esa palabra que dice, ¿le robará el hombre a Dios? Y no es que Dios lo necesite. Realmente darle a Dios es bendición. Es para tu bendición, es para tu propio beneficio. No es para el beneficio de Dios. Qué tremendo. Bueno, y es curioso, porque ciertamente sus compañeros lo estimaban. O usted miraba que lo discriminaban a Judas, los otros 11. No, lo estimaban. ¿Cómo atendemos nosotros que existen cristianos? Nosotros los estimamos. Lo estimamos. En esa hora Jesús tenía dos grandes cosas. Y esto es muy importante que lo entendamos. Tenía dos grandes cosas que hacer el Señor Jesús. Cumplir la palabra de Dios. Vamos ahí en el 13. Y ya lo leímos, ya lo leímos, pero si quieres lo leemos, pero lo leímos hasta el cual leímos nosotros en el contexto bíblico. ¿Hasta el cual? 35, ya lo leímos, pero está desde el 18 hasta el 30, que él quería cumplir su palabra, porque el 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la escritura. Bueno, ¿qué se tenía que cumplir de la escritura? Cumplir la palabra de Dios es lo que tenía que hacer el Señor Jesús. Él tenía que cumplirla. Dice, el que come conmigo levantó contra mí su carcañar. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Tenía que cumplir. Bueno, ya desde el 21 anuncia la traición de Judas. Entonces se tenía que cumplir. La palabra de Dios se tenía que cumplir. En pocas palabras. Entonces quiero que miremos esta diferencia, ¿verdad? Que se tenía que cumplir. Entonces cuando vemos nosotros todo esto, tenía que hacerse y tenía que especificarse como Dios realmente quería. Cuando llegamos ya al versículo 13:30, por favor, dice claramente, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche, se cumplió, porque ya había entrado Satanás. Y desde ahí ya iba a empezar la Santa Cena, la cena. Y es curioso, porque Judas no participó de la Santa Cena, en pocas palabras, hasta cierto punto. Porque cuando estaban en la cena, sí participó en la Santa Cena, porque mojó el pan con él y se lo dio como identificación. Pero saliendo de ahí, ¿quién entró? El diablo. Y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, se tenía que cumplir la palabra de Dios, pero también tenía que glorificar a Dios al mismo tiempo. Ya del 31 al 35 nos lo dicen. Miremos 31, por favor, al 35. Tenía que
glorificar a Dios, porque dice el 31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios lo glorifica, es glorificado en él. ¿Oyó esto? Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida ¿qué pasa? Le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, y a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y entonces hay un nuevo mandamiento os doy. Cuando dice un nuevo mandamiento os doy, es para glorificar al Padre. ¿Qué nuevo mandamiento os doy? En el Antiguo Testamento, y aún cuando estaba el Señor Jesús, ¿qué era lo que decía? Escucha esto con cuidado. Decía, un mandamiento nuevo os doy, que améis, ¿a quién? A tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Ahí está dando ya realmente el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, si quiere verlo así. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que améis a vuestro ¿qué? Prójimo, en pocas palabras, como yo os he amado. Mi pregunta, ¿cómo nos amó a nosotros? ¿Cómo me amó? Ya no es como dice, amad a vuestro como a ti mismo, dice, ¿no? Ahora ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo nos amó Cristo? Nos amó en la cruz. ¿Qué pasó? Nos enseñó humildad y nos amó negándose a sí mismo. Así es como debemos de amarnos entre hermanos. Ese es el mandato, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Yo nunca voy a alcanzar eso. Solo Cristo lo puede hacer. Pero eso mantén. ¿Cómo vas a tratar a tu hermano? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Abel lo trajo la vez pasada, ¿sí o no? Y habló, ¿se recuerda? El que estaba tirado y lo asaltaron y lo dejaron tirado, y el samaritano fue el que lo recogió. Ok. Y el Señor Jesucristo también demuestra quién es tu prójimo. Y le dice a los discípulos, y le dice uno al otro, y uno le contesta y le dice, bueno, haz tú lo mismo. Haz exactamente tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? Pues es el samaritano. Ese samaritano pues se recogió y todo, pasó el sacerdote, pasó el levita. Nada. Hay una canción de esa, ojalá que le sacáramos la nota. Yo tengo una canción de esa, es española por cierto, ¿verdad? Y dice que pasa el pastor, y lo dice así la canción, pasa el diácono, y por último pasa un gitano, y el gitano es el que levanta a este hombre que está tirado por ahí. Entonces ya empieza a hablar, él lo hace como ilustración, pero empieza a hablar del Señor Jesús. ¿Estamos? ¿No están enojados todavía? Yo no les dije hipócrita a ninguno. ¿Okay? Así que, lo siento, pero así es. ¿Está conmigo? El pasaje que Jesús citó realmente es el Salmo, vamos al Salmo 41:9, por favor. Salmo 41:9. Okay. Y nos vamos a quedar acá, ¿ok? En esto. Salmo 41:9. ¿Lo tienen todos? El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí, el carcañar. Entonces, entendámoslo. Y la próxima vez el próximo domingo vamos a ver y vamos a comparar algo completamente diferente con el Antiguo Testamento, porque Judas fue un traidor. Y vamos a ver traidor parecido a lo que tenía ¿cómo se llama? En el Antiguo Testamento, David tenía un traidor, el rey David. Este traidor se llamaba Ahitofel, y francamente se compara con Judas.
Y es curioso, fíjese, porque los dos traicionaron y los dos se suicidaron. Naturalmente está en Samuel, pero lo vamos a tomar la próxima vez. No sé si me explico. Entonces, no aparentemos lo que no somos. En el amor de Cristo, eso es lo peor que usted puede hacer. No aparentemos lo que realmente no somos. Y eso le va a traer paz y tranquilidad a usted. ¿Me entiende? Entre hermanos, algunos están mejores que otros, pero el amor, un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amarse entre hermanos es llevar ese amor al mundo. Dice, amad a vuestros enemigos. Eso está duro, hermano. Hay personas que usted no las soporta, pero ¿qué dice la Biblia? Que las tiene que amar. ¿O no es cierto? Amar a vuestros enemigos, imagínate. Aquel que si te descuidas te va a meter el puñal. Aquel que te odia, dice que lo tienes que amar y tienes que tratarlo bien, en pocas palabras. Así que como cristianos ya no nos queda otro. Amén. Es duro. Muchos, antes de que yo recibiera a Cristo como mi Señor y Salvador, algunos de mi familia recibieron a Cristo. Y yo andaba en el mundo. Y venían conmigo. Una de ellas que vino a mí fue mi propia madre. Y mi mamá me vino a pedir perdón a mí. Dije, mi mamá está destrabada. Mi mamá está fuera de sí, está loca. Me viene a pedir perdón. Pero ella vino porque había recibido a Cristo. Así vino uno de mis primos. Me vinieron a pedir perdón. La pregunta es, de tú lo que hayas hecho, ir a pedir perdón a otros. Imagínate que tu enemigo venga y te viene a pedir perdón. Entonces, ahora que somos cristianos, nosotros somos los que pedimos perdón por haber hecho cosas. Nosotros pensamos que son los pecados que debemos de confesar somos los que tenemos actuales, presentes, que acabamos de hacer. No. Piensa en tu niñez, de antes de que recibieras a Cristo, las cosas malas que has hecho. Y esas ponlas en la presencia de Dios y confiesa ese pecado delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque se rompen cadenas. No sé si me explico. Se rompen cadenas. Esos pecados hay que confesarlos porque el Espíritu Santo ya te los dio. Es que no me recuerdo. Claro que te recuerdas. Esos hay que confesarlos, porque esos sí todavía los tiene. Porque Él dice que no dice Él que nos perdonó los pecados pasados. Pero tú no te recuerdas. Yo sí me recuerdo. ¿No te dice que los presentes? ¿Que te perdona los pecados presentes? ¿No dice que te perdonan los pecados futuros, que ya no sabes ni cuáles te vas a echar mañana? Hay que mantenerse en comunión con Dios. Cuentas cortas con Él. Amén. ¿Están cansados? ¿Están enojados? ¿Están contentos? Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. ¿Okay? Timothy, you can pray, tell the Lord, thank you for this study we had this afternoon, okay, and for you can tell in your prayer for whatever you desire, okay? That's right. Heavenly Father, I come before you this evening, and I thank you for this message that we've heard, Lord. Just pray that you will help it to let us encourage you. I pray that we listen, Lord, and that you will just use your word in our hearts today. And Lord, I just pray you help us to glorify you, and Lord, not to be like you, Lord, but just to follow your example and to grow close to Christ and our Christian life.
Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra de esta tarde, que Él nos ha hablado en todo este día. Gracias también por que nos dejó llegar a su casa. Ahora vamos a regresar a nuestros hogares, pero antes vamos a entonar este canto, es el Salmo 121. Y que estén pendientes el miércoles, ¿ok? Porque si en caso cae lluvia, no sabemos, ellos cambian a cada rato, entonces que estén pendientes de que Mariana les mande el mensaje. ¿Okay? Amén. Entonces, hay que estar ahí atentos a ver qué sucede para el miércoles. Por este día que usted nos ha dado, gracias por su palabra, Señor, que usted nos ha también dado en este día. Ahora, Padre, vamos de regreso a nuestros hogares, Señor, rogamos que usted nos guarde en el camino y que podamos llegar con bien a nuestras casas, Padre. Y también, Señor, rogamos por el resto de la semana, Señor, que usted, Señor, nos permita regresar el miércoles a cada uno de nosotros nuevamente, si es su santa y bendita voluntad, para venir a alabar su nombre, Señor, y también aprender de su santa y bendita palabra. Todo esto, Padre, se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga.